Lo hacemos con José Luis Cava. José Luis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, día clave, como decimos, mucha emoción, mucha expectativa por lo que está sucediendo en Bruselas. Triple cumbre hoy para ver qué sucede y cómo se mueve el tablero geopolítico y geoeconómico internacional. Llama la atención que pues muchos países del mundo no están siguiendo, a pesar de lo que sí vemos en Europa y Estados Unidos, esa senda de sanciones, ¿no? Donde hoy, como decíamos, podrían ampliarse del lado de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. ¿Qué consecuencias económicas crees que tiene ese hecho, el hecho de que haya países que no están avanzando en esa misma senda? Bueno, yo creo que como ciudadanos que buscamos tener un mayor conocimiento y acercarnos a la verdad, tenemos que tener en cuenta los siguientes hechos. La mayor parte del mundo no está condenando la invasión de Ucrania. Estoy pensando en el caso de China, obviamente, estoy pensando en el caso de la India, estoy pensando en el caso de México, estoy pensando en el caso de Brasil y estoy pensando en África. Que quede clara la idea. Un hecho, antes de desarrollar el primer punto, me gustaría también decirles a ustedes que hace una semana, que esta semana, hace 2 años, que Biden, que hoy entra triunfal como emperador por Bruselas, quería desmantelar la industria del petróleo. Y el New York Times ha confirmado que se equivocó cuando dijo que los correos que había en el ordenador del hijo de Biden eran falsos. Vayamos a la verdad, Vamos a la primera de las cuestiones. Es cierto que muchos países compran armas a Rusia, es cierto que hay muchos países que también compran una serie de materias primas a Rusia, y esta gente, pues obviamente, ha optado por la neutralidad, ¿de acuerdo? Para no molestar a Rusia. Bien. África, piensen ustedes que están pensando mal de Biden y de Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos, África se nutre fundamentalmente del trigo de Ucrania y de Rusia. Y ahora ese trigo ha subido mucho de precio y la gente está sufriendo, ¿de acuerdo? Esta es la razón por la que el otro día en Naciones Unidas 1/3 de los países asiáticos votaron en contra de la resolución que se presentaba en Naciones Unidas para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿De acuerdo? Pero claro, la pregunta que me haces tú, Raquel, es ¿qué consecuencias económicas tiene esto? Bueno, las consecuencias económicas que tiene yo creo que son claras. Es decir, por un lado nos encontramos que Estados Unidos y Europa van a provocar un gran daño a la economía de Rusia, pero sin embargo no van a poder infringir lo que les gustaría, que sería una implosión del gobierno de Rusia. Es decir, Rusia va a seguir disponiendo de recursos porque hay muchos clientes que le siguen comprando los productos. Claro, podemos pensar, bueno, porque Estados Unidos vaya a por todos los clientes de Rusia. Bueno, el trabajo que no se ha hecho durante años ya no se puede resolver, ¿de acuerdo? Y si ahora amenazas con más sanciones a tantos países, se te va a volver en tu contra. Por lo tanto, los efectos, la guerra económica en la que estamos, tanto Estados Unidos como Europa se han ido atando las manos paulatinamente durante años. Vayamos a qué pueden hacer en el ámbito interno Estados Unidos y Europa. Bueno, en mi opinión, lo único que puede hacer Estados Unidos es incrementar la producción de energía, es incrementar la producción de petróleo. Justamente lo contrario de lo que ha dicho Biden y lo que todos los periódicos aplaudían. Desmantelen la industria del petróleo. Y ahora todos como locos a decir lo contrario. Y en Europa igual. Luego, por tanto, nos encontramos que la primera medida que tienen que hacer es fortalecer la industria petrolera para intentar incrementar la producción de petróleo. Claro, pero ya te encuentras, ya lo estamos hablando, ya lo estamos viendo aquí en España y también en Estados Unidos, como la demagogia entre los políticos es increíble. Y quieren poner, justamente en el momento en que necesitamos una industria petrolera fuerte, quieren ponerle un impuesto extraordinario. Fatal. Y luego, en cuanto a Europa, pues a ver si ya despertamos del sueño verde en el que vivimos y ampliamos. Yo creo que deberían ampliar las instalaciones para almacenar gas licuado, a la vez que invierten en tecnología para el uso del hidrógeno y, evidentemente, reducir la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la realidad, la guerra va a durar mucho. Y otra cosa, ayer hablábamos de las sanciones, ayer hablábamos del que el banco de que Rusia decía o había pedido a la gente que a ellos exportaban petróleo que le pagaran en rublos. ¿De acuerdo? El Banco de Rusia tiene un arma, tiene un arma fuerte,
con que respalde al rublo con un poquito de oro, le da en el corazón al dólar, ¿eh? Por lo tanto, menos euforia, más realidad, más trabajo serio y menos incompetencia. ¿De acuerdo? Si miramos a las diferentes posturas de los países, como decíamos, hoy en Europa se está dando el protagonismo Joe Biden, ¿no? Viene a esa cumbre de la OTAN, viene a Bruselas. Desde el punto de vista estratégico, hablando en ese sentido, ¿qué reacción podemos esperar de Estados Unidos, dado este contexto en el que estamos? Pues hombre, yo sinceramente creo que los Estados Unidos y Europa lo único que pueden hacer es, sinceramente, en mi opinión, es favorecer por todos los medios la obtención de una energía barata, que esa energía barata llegue a Europa y que Europa lo planifique. El problema, y que Europa aumente sus depósitos de gas natural licuado y que diversifique las fuentes. Y sobre todo, claro, tendríamos que facilitar una energía barata a todas aquellas materias primas que nos faltan. Por ejemplo, todo en el ámbito agrario de Estados Unidos, sobre todo la gran producción, hacer que la economía norteamericana en este instante nos produzca una gran cantidad de cereales, de productos básicos para la alimentación. Lo que pasa es que encima yo creo que han tenido un periodo en el que el clima le ha resultado perjudicial. Y en cuanto a Europa, está claro, yo creo que es el momento de la unidad y que todos los países, ojito con las polarizaciones, ahora mismo ya no hay partidos políticos, tenemos que ir juntos, todos a una, hay que salvarlo, ¿de acuerdo? Y entonces, desde el punto de vista de materia energética, pues hombre, yo sinceramente dejémonos de tonterías de poner impuestos a las empresas eléctricas, pero pongámonos en otro momento y ganen ustedes los votos en otro momento, a mí eso me da igual, pero técnicamente ahora no es el momento de grabarlas. Ahora lo que necesitamos es que colaboren, que hagan lo que les diga el gobierno y tener gobiernos preparados para trabajar en esa línea. Yo creo que falta conocimiento, de verdad, en los políticos. Yo creo que nos ha tocado una casta política que debería estar mejor formada, o por lo menos que contraten asesores y les hagan caso, claro, asesores buenos y que les hagan caso. Esto es lo que yo creo que puede hacer desde el punto de vista, es trabajar bien y mucho. Bueno, si nos vamos a los mercados ya, José Luis, volvemos a nuestro tema central. ¿Cómo estás viendo los últimos movimientos de los bonos? En algunos momentos podemos pensar si están exhaustos, si están agotados ya de tantas ventas. No sé cómo estás viendo ese movimiento en las últimas horas. Bueno, pues yo sinceramente creo que estoy de acuerdo con esa expresión que tú acabas de hacer. Yo creo que los mercados de bonos están exhaustos de tanta venta. Ha sido tal el pánico que nos han metido que los gestores de fondos, como hemos sabido por la última encuesta del Banco of America, la operación más odiada que tienen es comprar bono americano, ¿no? Luego, yo quiero que ustedes se fijen en este gráfico en el que pueden ver el canal alcista en el que se ha movido la cotización de un ETF, concretamente que es el ETF que tiene como mnemónico TLT, que es un ETF que invierte en bono americano a más de 20 años. Es cierto que el canal, justamente en marzo del 2020, es superado por el precio, pero no presten atención a esa superación porque se debió fundamentalmente al efecto COVID. Pero ven ustedes que el canal va muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en detalle, ven que justamente desde marzo del 2020, con el efecto COVID, este ETF estaba a 160. Y ahora ven ustedes que ha caído a la base del canal, está en torno a los 128, 34, ¿no? Esa zona, además de tener una significación técnica, porque es la base del canal, representa un 0,618 de retroceso desde el último tramo al alza. Luego, yo creo que esta zona debería jugar como soporte, ¿de acuerdo? Es decir, todo el mundo que ha querido vender bonos ya los ha vendido y ya todo el mundo espera un FED muy agresivo. ¿De acuerdo? Entonces ya esperamos hasta 2 subidas de 0,50 puntos básicos. Luego el mercado de bonos yo creo que ya ha descontado el peor de los escenarios. Y fíjense ustedes que ha experimentado un drawdown de prácticamente un 25%. Luego, más que las bolsas. Han caído los bonos el doble que las bolsas. Por lo tanto, yo creo que es muy probable que estemos cerca de un suelo. Y además quiero que se fijen en esta nueva gráfica, que vean ustedes la figura que hizo ayer. Si ustedes se fijan, observarán que ayer el precio perforó el soporte de la zona 130-32 y luego a continuación subió y se quedó por encima. Este tipo de figuras suelen anticipar suelos, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que haya que comprar. Lo único que nos quieren decir es que en esta zona lo más probable es que el mercado encuentre suelo. Y claro, si se paralizan las ventas y la cosa en los mercados de renta fija a largo plazo se estabiliza, pues eso podría ayudarnos, ¿de acuerdo? El problema fundamental que nos estamos encontrando es que ya se ha invertido la curva en el plazo de 2-10 años y en el plazo de 5-10 años, lo cual, si lo unimos a lo que acabo de decir del TLT, nos hace muy probable la entrada en recesión. Seguimos hablando del 4.500 que hablábamos esta misma semana. Parece que ha sido llegar, se ha quedado parado. ¿Qué podemos esperar a corto plazo?
Bueno, es muy importante ahora mismo lo que está pasando en las bolsas. Dijimos que la zona 4.500 iba a actuar como una resistencia porque ahí se han concentrado una gran cantidad de posiciones abiertas. Y ya todo el mundo está hablando precisamente del collar de JP Morgan al que nos referíamos nosotros ayer, a esos 45.000 contratos que tiene ahí en la call vendida JP Morgan. Hombre, teniendo en cuenta la concentración que hay en 4.500, tengan ustedes en cuenta esa referencia. Esa referencia es muy difícil que sea superada, ¿de acuerdo? Ahora, si nos fijamos en el S&P 500, prácticamente está como ayer, a esta misma hora. Está moviéndose, pues, precisamente en torno del 4.477, 75 aproximadamente. Esa zona está actuando porque ahí está la media de 200 sesiones. Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.460 aproximadamente, puede intentar volver al 4.500. Y como ahí, eso es un muro, como ahí hubiera una mala noticia, ¡bumba!, habría una caída significativa. ¿De acuerdo? De tal manera que a corto plazo, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.460, puede dirigirse al 4.500. Ahí el riesgo es muy alto porque eso es un muro. Si por casualidad viniera una noticia mala, caería. Y luego, si no viniera noticias malas y perforara el 4.430, se dirigiría al 4.400. Y el 4.400 es un soporte significativo. Y si ese soporte es perforado, muy probablemente asistiríamos a una corrección significativa. Por lo tanto, en conclusión, 4.500 muro, pero muro, muro, muro. ¿De acuerdo? Y por debajo hemos perdido las ventas de opciones put que favorecieron el rebote desde los mínimos del 24 de febrero. Con lo cual, como decíamos ayer, el mercado sigue siendo muy vulnerable y deben ustedes andar con cuidado y no se confíen de cualquier subida que se dirija a la zona de 4.500. Detrás del 4.500 es un polo de atracción de la cotización, pero es un muro. ¿De acuerdo? José Luis, hemos hablado de los bonos, hemos hablado de la renta variable, por comentar también algún activo más. ¿Cómo estás viendo los últimos movimientos en el mercado cripto? Estamos vigilando al Bitcoin, pero bueno, pues a pesar de que está en positivo en los últimos días, sí que es verdad que vemos que está anclado en la misma zona, no consigue superar, ¿no?, esa resistencia de los $45.000. ¿Cómo lo ves? No, es sorprendente el comportamiento del Bitcoin, ¿no? Estamos viendo, bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, pueden ver ustedes que hay una recta directriz bajista, la ven ustedes, y pueden ver ustedes cómo ahí la cotización del Bitcoin cayó, retrocedió hacia la zona de los 34.324, que es por donde pasa esa recta directriz. Ven ustedes que ha llegado esa recta directriz, ha rebotado, se mantiene por encima, con lo cual esto que nos cuentan del Bitcoin y tal, en el Bitcoin también hay manipuladores que están sujetando el cambio, lo están dirigiendo, ojitos, no se crean todo lo que dicen por ahí, y ven ustedes que hay una resistencia, un control muy importante, donde tú dices, Raquel, en la zona de 45.000. Luego el Bitcoin ahora mismo fuera, está en un movimiento lateral, ¿no? Para nosotros no tiene ningún interés, ¿de acuerdo? Como especuladores. Solo si fuera capaz de superar el 45.000, nos avisaría de que puede intentar desarrollar un tramo al alza. Yo creo que desde el punto de vista de muy largo plazo su tendencia sigue siendo alcista, pero ahora mismo está en un movimiento lateral y como especulador, no, a mi modo de ver, no merece prestarle atención. Lo siento, no se enfaden conmigo los chavales jóvenes que operan en el Bitcoin. Con esa previsión también para las criptomonedas, para el Bitcoin. José Luis Cava, como siempre, gracias. Nos vemos mañana. Muy bien, muchas gracias a vosotros.